En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una entrega más a En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Soy Raúl Poza, redactor de Mercados y Finanzas de Expansión, y en este episodio nos acompaña Ignacio Cantos Figuerola, socio y director de inversiones de ATL Capital, una firma de asesoramiento financiero con más de 2.500 millones de euros en patrimonio bajo gestión. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy a gusto y la verdad es que bien. Bueno, pues vamos a hablar de mercados, ¿no? Que es lo que nos gusta. Eso es. El caso es que las bolsas, por arrancar a lo mejor un poco por arriba, ¿no? Las bolsas o están en máximos o están en zona de máximo. Me refiero a ambos lados del Atlántico y Asia incluido. Entonces no sé si os ha tocado ahora reconfigurar un poco las carteras de los clientes, incluso ya cerrando esas rentabilidades y recogiendo algo de plusvalías y mirando ya o abriendo posiciones ya de cara a 2026, o todavía hay cosas por comprar este año. Bueno, yo creo que la inversión y la filosofía que tenemos en ATL es que la inversión es algo continuo en el tiempo. Es verdad que siempre tenemos que si el verano, que si el curso escolar, que si el año natural y que es donde cerramos y parece que ha subido un veintitantos, ¿no? Pues bueno, al final la inversión es algo continuo. ¿Qué nos importa realmente? Nos importan los beneficios de las empresas y la situación de la economía, pero fuera de eso, que sea 1 de enero o que sea 31 de diciembre, no nos importa. Dicho esto, pues obviamente los inversores también miran los años, la gente tiende a ser un poco más conservador, las casas por un lado, pero también los inversores tienden a publicar sus perspectivas para el año siguiente, pues en este mes de noviembre más o menos, y todo el mundo mira aquellos sectores que a lo mejor se han quedado atrasados, que a lo mejor tienen buenas perspectivas, que han estado en reestructuración, y eso pues puede provocar cambios de cartera, ¿no? Pero insisto que nosotros preferimos ver la inversión como algo lineal en el tiempo, continuo, y que tenga sus pequeños movimientos de timón, pero que no sean unos movimientos bruscos simplemente por el hecho de que acabe un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quedan cosas? Pues nosotros pensamos que sí quedan cosas que hoy mismo estaba mirando unas estadísticas. Estados Unidos, lo que ha subido, todos sabemos lo que es la tecnología, lo relacionado más con la inteligencia artificial, porque ahí meto probablemente redes de electricidad y algunas constructoras de infraestructura relacionadas y tal. Pero fuera de eso, el resto del mercado americano, y estamos hablando seguramente de 450 de los 500 valores, prácticamente han subido casi como la inflación en estos 2 o 3 últimos años, ¿no? Unas rentabilidades que si en la bolsa han sido del 20%, en estos valores han sido más del 6-7%, que es un poco lo que ha sido en Europa, ¿no? Entonces, ¿está la bolsa americana cara? Pues se pagan múltiplos más altos en general, pero se pagan especialmente por un sector que promete mucho y que supongo que luego hablaremos de él un poco más en detalle. Hablaremos ahora un poco más en detalle, pero sí que quería quedarme con un punto que has comentado, que son esos beneficios empresariales. Estamos en plena campaña en plena temporada de resultados. Se está cumpliendo con las expectativas en líneas generales, pero sí que es verdad que el mercado está siendo especialmente agresivo con aquellas que no cumplen, porque muchas veces sí que pasa, no cumplen, pero hasta cierto punto también. Pero están siendo muy agresivos con aquellas cuyas previsiones se están quedando incluso ligeramente por debajo. Ya se castiga. ¿Os da señal esto de algún tipo de movimiento en el mercado en determinados sectores o se trata de una recogida de beneficios después de este rally imponente que vemos desde enero? Bueno, yo creo que evidentemente, como tú bien dices, están superando el 80% de las empresas, el porcentaje está en torno al 7-8%, que es mucho, con lo cual además, como se esperaba ya un 7%, pues nos estamos yendo a beneficios del 14%, si vemos los márgenes siguen cerca de máximo, en ese sentido parece muy saneado. Es verdad que con unas valoraciones exigentes, pues te puede suceder eso, lo vimos ayer con Palantir, la empresa americana, una empresa publica mucho mejor de lo esperado, sube guidance para el resto del año, incluso por encima de lo que esperaban, pero cae un 10%. Es verdad que había subido probablemente un 30% en el trimestre. Pues recogida de beneficios. ¿Podemos seguirlo viendo? ¿Podemos verlo en el resto del mercado?
pues a mí no me extrañaría, pero igual que estábamos hablando de que han sido unas pocas compañías las que han subido, a lo mejor se toman beneficios en esas y el resto del mercado está algo más tranquilo, algo más pausado. Podría ser. Es raro, pero podría ser. Seguramente si hay pánico, habrá un poco de pánico entonces. Pero no hay circunstancias económicas ahora mismo que lo impongan, ¿no? Ayer mismo teníamos nuestro comité de inversiones y lo que hablábamos es que en el año 2000, por ejemplo, que mucha gente lo compara, porque fue otro boom tecnológico, fue otro cambio tecnológico, que en un momento fue Internet, ahora es la inteligencia artificial. Pues ahí los inversores institucionales estaban muy calientes, todo el mundo estaba muy invertido y luego llegaron los inversores particulares y también se invirtieron mucho y claro, ahí ya no quedaba nadie por estar, digamos, largo de mercado cuando cayó. Sin embargo, ahora si uno habla con los inversores institucionales, quien más, quien menos, también en renta fija, pero en renta variable, casi todo el mundo está prudente. Ya no vamos a hablar de Berkshire con su casi porcentaje más alto de liquidez de los últimos tiempos. Sí. Entonces, esto quiere decir que no quiere decir que no vaya a haber una corrección, seguramente la habrá en algún momento y por un detonante que todavía no conocemos, pero esa corrección probablemente va a haber mucha liquidez esperando, con lo cual al menos un primer suelo, salvo que sea algo que afecte de manera sistémica al mercado, pues será una corrección más pequeña de la que esperamos. Y todos aquellos que han estado tiempo esperando o tiempo con más liquidez de la que suelen tener, seguramente cuando consideren que los precios son atractivos, entrarán. Entonces puede ser una corrección pues similar a la de abril, que al final hay que recordar que en abril corrigió casi un 20% el mercado y luego lo ha recuperado todo. Pues bueno, podemos estar ante una corrección cuando toque y por el motivo que toque. El más probable ahora mismo, el que todos pensamos, pues esta circularidad del dinero de yo invierto en ti 300.000 millones, que tú inviertes en el de al lado y el de al lado. Pero al final son los mismos 300.000 millones que han dado la vuelta al mercado y vuelven a mí por detrás. Pero la cuestión es, ¿quién financia esos 300.000 millones? ¿Y qué rentabilidad van a sacar esos 300.000 millones si va a ser la que está descontando el mercado o es menor, ¿no? Pues, ahí seguramente, pero eso no es un proceso de un día ni dos. Uh-huh. No sé si este análisis que hemos hecho de resultados empresariales / valoraciones / rendimiento de las bolsas, podemos bajarlo hasta el IBEX 35, que ha vuelto a récord 18 años después, pero claro, se da una tesitura muy curiosa que respecto a la mayoría de los índices va una década al menos por detrás en llegar a ese récord. Pero pese a ello, parece que el mercado como que empieza a ver dos bandos entre aquellos que defienden esta tesis de efectivamente ha vuelto a récord, efectivamente lleva 3 años seguidos subiendo mucho, lidera las bolsas mundiales este año, / los que dicen sí, está pasando todo eso, pero bueno, la valoración respecto de donde venimos sigue siendo, se puede calificar baja respecto a la media histórica. No sé ATL Capital en cuál de estos dos bandos, por llamarlo de alguna manera, se mueve respecto al principal indicador de la bolsa española. Pues estaríamos mucho más en el segundo grupo, ¿no? O sea, es decir, antes hablábamos de la concentración de valores o de la tecnología para el mercado americano. Aquí en España, pero esto no es de ahora, ni del año 2000, ni en general, hablamos de los bancos, siempre hemos hablado de los bancos, siempre han tenido un peso específico muy importante. Lo perdieron mucho. O sea, hay que recordar que la crisis financiera, digo para los que sean más jóvenes y ya no peinen tantas canas, tenemos el año 2008 que empieza con la crisis financiera global, pero ahí éramos nosotros los campeones mundiales, nuestros bancos eran súper sólidos. Bueno, luego llega la crisis del euro, la crisis inmobiliaria aquí en España, se lleva por delante una parte muy importante del sistema financiero español y de hecho pasamos de 100 y pico entidades a estar ahora mismo pues en torno a unas 20, 30 y grandes pues probablemente 5 o 6. Entonces, esos bancos, pues obviamente hubo también en Europa, también pasó en Europa algo similar. Entonces, ese sistema financiero, pues de estar cotizando a unos múltiplos, a lo mejor de 2 veces y media valor en libros, con rentabilidades en torno al 20 y tantos %, etcétera. Ahí el mejor era el Popular y fíjate dónde acabó. Pues esas rentabilidades se vinieron a pérdidas o a rentabilidades de dígito simple muy bajo y obviamente pues de estar cotizando en 2 veces valor en libros pasamos a que el mejor estaba en torno a 1 vez valor en libros, que era Bankinter, y el resto estaba
pues Sabadell llegó a estar a 0,2 veces valor en libros, ¿no? O sea que prácticamente te regalaban todo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este año fundamentalmente y algo del final del año 2024? Pues lo que hemos visto es el re-rating de la bolsa. ¿Por qué? Pues porque estamos volviendo a tener ya rentabilidades de 2 dígitos y acercándonos ya a los 20%, y porque el coste del capital está bajando, porque... Entonces, todo ese proceso, que ha sido un proceso relativamente largo, o sea, puede continuar. Todavía el que más alto está es Bankinter, que está en torno a esas 2 veces, pero tienes a un Sabadell en torno a 1,3, 1,4, tienes a Santander en 1,5, o sea, y con unas rentabilidades, insisto, que ya se acercan al 20%. Entonces, y ahí, pues, eso es la marca del 2. No tiene por qué ser, pero... Y el apalancamiento también es completamente distinto. Bueno, por supuesto... Anterior a la crisis financiera. Claro. Los balances están mucho más saneados. Pero eso es importante, probablemente incluso más para los inversores en deuda de esas entidades que para el accionista, ¿no? Pero bueno, porque de hecho el accionista al final tiene que, al tener más capital, tienes menos apalancamiento, que a veces, pues en teoría sería más favorable a la rentabilidad. O sea, que tiene mérito haber hecho con un porcentaje mayor de capital esa rentabilidad parecida a la anterior, ¿no? Por eso digo que son mucho más sólidos, ¿no? Entonces, ¿este proceso se ha acabado? Pues a nuestros clientes les estamos diciendo, hombre, pues creemos que el 60, 70, hasta 80% de ese re-rating ya está en los precios, pero puede quedar un 20. Por cotizar algo. Claro, puede quedar un 20, eso unido a los resultados que puedan ir sacando, ¿no? Porque el Santander espera el año que viene estar en torno al 20, el Sabadell llegar al 18, el otro. Entonces, obviamente, todo eso puede sumar más, aparte de que los dividendos sean buenos, que tienen exceso de capital que pueden repartir, ahora que hemos visto que a la gente le preocupa el dividendo y sino que se lo dieron a Telefónica ayer, ¿no? Entonces, pues por eso digo que todo este proceso puede seguir. Si eso sigue, seguramente la banca española va a dar buenos resultados y el IBEX va a estar bien, porque el peso ya otra vez vuelve a ser cercano al 40, aunque no llegue todavía. No querría entretenerme más en la banca porque la hemos analizado bien, pero sí que me gustaría comentar un detalle. Recientemente ha publicado Standard & Poor's un informe en el que dice que sí que sigue viendo en España la posibilidad de fusiones bancarias, pero ya de segundo o tercer nivel, y claro, me viene a la cabeza la OPA de BBVA Sabadell. No querría centrarme en ella, pero sí que me gustaría que me comentases. Banco Sabadell presentó un plan estratégico con el visto bueno, por supuesto, del mercado, que lo valoró positivamente, pero al final con unos objetivos realmente ambiciosos, queriendo crecer en parcelas por encima de la competencia, sin el 25% de su negocio y el 17% del beneficio, más o menos, según los últimos resultados, que se ve. ¿Lo ves factible este plan estratégico sin el 25% del negocio? Bueno, lo veo complicado, lo veo ambicioso, pero creo que sí se puede cumplir. Sabemos que TSB no era su mercado, era el negocio menos rentable que tenía Sabadell. En temas de rentabilidad, seguramente la unidad sin TSB va a ser más rentable porque ya lo era. Centrarse en empresa, que es donde ahora mismo tienen una ventaja competitiva, seguramente también les puede permitir un crecimiento mayor, eso sin necesitar un poco el inmobiliario, que también vemos que se va a mover porque todo el mundo está hablando de vivienda y de construir vivienda, pues alguien la tendrá que financiar, ¿no? Y ahí estará Sabadell como todo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser complicado, que duda cabe, pero que probablemente sí puedan sacar sinergias suficientes. Crecimiento, fusiones entre los pequeños, pues hombre, podría ser, pero yo creo que después de haber puesto esa oposición que ha puesto el Sabadell, a día de hoy no debería ser, o creo que no debería ser, probablemente en los próximos 24 meses, 36, el que iniciase una, ¿no? Porque el que a hierro mata, hierro muere. En fin, si Unicaja, por ejemplo, que sería el candidato por complementariedad, probablemente, pero con culturas bastante distintas, pues no está dispuesto. Sabemos que en España las fusiones hostiles han funcionado muy poco. Vamos, de hecho, creo que no han funcionado nada. Y quizá también el resto del banco menciones a Unicaja, está el problema del accionariado, ¿no? Las fundaciones, los movimientos corporativos de segundo y tercer nivel te lo pueden complicar bastante, ¿no? Claro, o sea, en ese sentido, evidentemente, las antiguas cajas siempre tienen sus fundaciones y pueden complicarlo. Eso iba unido un poco el tema de la cultura, claro. pero estaba por ahí un poco la idea.
Los bancos, hombre, yo creo que España probablemente es el sistema bancario más eficiente que hay ahora mismo en Europa. En Francia seguimos teniendo más entidades, aunque también hay una concentración grande. En Alemania muchísimas más. Entonces yo creo, Italia incluso. Entonces yo creo que probablemente deberíamos ver más fusiones y luego lo que siempre te dice Lagarde, ¿no? Que busca esas fusiones transnacionales, pero que son mucho más difíciles de realizar. Ya lo has mencionado tú, el peso que tiene la banca dentro del IBEX 35, pero claro, también tenemos valores como Inditex, por ejemplo, con un alto peso, que ha sido castigado y parece que ahora comienza a ver la luz. No sé si en este tipo de valores que también tienen un peso relevante dentro del IBEX, pueden ser esa oportunidad de cuando ahora te puede llegar el cliente y te dice, búscame ese rezagado que tiene fuerza y puede seguir hacia adelante. ¿Puede que haya llegado ya ese momento de algo más de lucidez para Inditex? Bueno, desde luego puede ser. O sea, tú hablabas de los otros son dos, que es Inditex e Iberdrola. Inditex, como siempre, por la posición que tiene Amancio Ortega, solo capitaliza por un 60% de su capitalización, si no tendría el mayor peso. Entonces, ¿puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo. Es verdad que Inditex ha vivido un periodo un poco convulso con el cambio de Pablo Isla por la nueva dirección entre Marta Ortega y Maceiras, digamos de dupla. Al principio empezó mal, cayó hasta los 20 euros, de ahí recuperó casi hasta 60, o sea, es que multiplicó por 3 del año, y luego pues ha hecho un parón, ha vuelto a niveles por debajo de 50 y a partir de ahí yo creo que sí puede recuperar. Estamos viendo los márgenes ir más o menos bien. El salto al online ha sido muy bueno, pero ahora con las flagship que está poniendo, las tiendas más grandes, más digitalizadas, yo creo que también está triunfando. No hay más que ir aquí en Madrid a la calle Serrano, a la tienda principal, como estás casi siempre. Y yo creo que eso hemos visto en los 2 o 3 últimos reportes de beneficios que los márgenes están subiendo. Si eso se produce, desde luego, como el sector sigue muy atomizado, podría tener campo para seguir subiendo. Y yo creo que es una acción a tener en cartera. Probablemente va a tener años mejores y años peores. Como tú decías, el año que viene puede ser bueno. Pues a mí no me extrañaría que fuera un poquito mejor que el mercado, igual que este ha sido un poco peor que el mercado, ¿no? Y luego con el dividendo, pues ya está en una media razonable. Bajando un poco a esos valores que se pueden escapar del radar de los inversores, porque claro, incluso ya a mitad del año pasado, pero sobre todo a final del año pasado, 2025, el año va a ser el año de los pequeños valores, atentos a la mediana capitalización. No sé si ya Telecapital dentro de España sí que en su radar está encontrando esas pequeñas oportunidades. Bueno, o sea, nosotros al final sí estamos buscándolas. Hablamos hace tiempo, lo que pasa es que ahora ya ha subido un poco del sector de las renovables, que nos parecía muy castigado, pues Solaria, que cuando estaba por debajo de 10, oye, pues ya tienes ahí una rentabilidad. Puede seguir subiendo algo, pero bueno, hemos visto los problemas que ha habido, el sistema eléctrico, en fin, no vamos a comentar. Pero ahora, ¿qué sería lo siguiente? Pues ahora nos estamos fijando, por ejemplo, entre otras cosas, en estas compañías que han salido a bolsa y se han comportado todo lo mal que se han comportado. Es decir, un Puig, que no es una compañía muy apalancada, que salió mal a bolsa porque no puedes salir a bolsa y casi dar un profit warning, pero claro, de niveles de 23, 24, incluso fue a 26, a los 13, 14 actuales. Hasta la zona de mínimos históricos. Claro, por eso digo, descuento que sea. Pues yo creo que, claro, lo que pasa es que tiene una historia corta. Exactamente. Pero yo creo que probablemente hay valor. Ya está cotizando unos múltiplos, ha bajado más. El sector del perfume no lo ha hecho bien en el mundo, pero Puig lo ha hecho peor, pues probablemente hay valor. En HBX, que también salió a bolsa, tampoco ha funcionado bien por ahora, pues también vemos algo de valor. La propia Cirsa, que lleva menos en bolsa, con unos resultados yo creo que buenos, con una situación financiera, colocó un bono el otro día para bajando el coste de financiación claramente, y vemos que los márgenes están más o menos crecientes. Pues desde luego yo creo que son oportunidades para poder ir a lo mejor metiendo algo de cartera, pequeñas, y dejarlo ahí porque, entre comillas, madurarán en algún momento y tendremos buenas rentabilidades y no estamos comprando. El propio sector de los auxiliares, Gestamp, que hoy está cayendo por los resultados, pero creemos que sobre estos niveles seguramente será una buena inversión a medio plazo, ¿no? Entonces, ese tipo de compañías, como tú dices, pequeñas, con una deuda relativa, pero manejable y sobre todo más o menos controlada, nos parecen buenas opciones.
hablas mucho y bien de lo que hay en España, entonces no sé si estoy dejando hueco en la cartera para valores de fuera del país, no sé si estáis viendo algo interesante o vuestro grueso ahora mismo creéis que debe seguir siendo el mercado nacional. No, al revés. Probablemente dentro de las carteras solo es una parte relativamente pequeña, ¿no? ¿Y dónde estáis? Tenemos algunos fondos que tienen más porcentaje, pero no, pues dentro de Europa sí buscamos, o sea, tampoco tenemos el mismo expertise que con la bolsa española, pero sí buscamos esos valores, pues valores pequeños, por ejemplo, pues ahí sí buscamos poca deuda, valores que veamos que tienen un cierto descuento sobre su media histórica y lo seguimos también a veces para las carteras de los clientes, no solo, bueno, en nuestros fondos no, pero nos apoyamos a lo mejor en terceros, pues sí, claro. para pequeñas compañías con buen tracking de resultados, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos la cartera, digamos, modelo tendría en torno a Estados Unidos, Europa, más o menos equilibrado, y en Europa incluyo España, con a lo mejor 40-45 en ambos, y luego dejar pues en eso, en torno a un 10% para los emergentes, ¿no? No somos de irnos a lo que pesa en los índices mundiales el 60-70% de Estados Unidos, porque nos parece que para el tipo de inversor que tenemos en ATL, pues nos parece que esa proporción de estar más o menos balanceados lo que es Europa con Estados Unidos está bien, y además ahora mismo nos parece que Europa, en proporción con Estados Unidos, y esperando, es verdad que lo esperábamos para este año, un crecimiento de doble dígito para el año que viene en Europa, pues esas valoraciones que están en torno a un 10-15% más barato que en Estados Unidos pueden tener algo más de recorrido en el año 2026, y por eso hemos incluso subido un poquito ese porcentaje de Europa dentro de, ya te digo, tenerlo más o menos balanceado. Uh-huh. Europa, que se ha comportado mejor que Estados Unidos, no tiene ese enorme peso del sector tecnológico, y dada la subida sí que estáis siendo más selectivos en Europa. Comentabas antes que en Estados Unidos, ojo, que hay 450 compañías fuera del foco. No sé si en Europa, por esas rentabilidades que sí que están viendo más en bloque en cada uno de los sectores que pueden componer su bolsa, sí que toca ser más selectivos, y en cuáles o no, todavía hay oportunidades amplias. ¿Dónde estáis poniendo el foco? Bueno, yo creo que todavía hay oportunidades amplias, pero por ejemplo hay sectores, lo hablábamos antes, el del consumo, sector del lujo, pues yo creo que ha tenido un mal año, pero parece que, bueno, pues parece que China, que es una parte muy importante, vuelve a presentar buenas cifras por un lado. Las compañías están en torno a un 15, 20, 30% más baratas, pues se puede meter algo. Ese es un sector más de crecimiento seguramente. Pero por otro lado, para balancear, como decíamos, pues el sector de la farma creemos que está muy barato. Es verdad que ha habido mucho ruido con el tema precios, Estados Unidos, Trump, aranceles, etcétera, si no fabricas allí, todo este tipo de cosas, pero nos parece que se ha quedado muy barato. Ya luego dentro del sector, pues a lo mejor, oye, Novo Nordisk, que ahora se ha ido, hoy había presentado resultados y la verdad es que, bueno, al principio no han gustado, pero luego estaba subiendo un poco, no sé cómo seguirá la mañana, pero que al final lo que vemos un poco es eso, que todavía en la industria farmacéutica sí hay un cierto valor que se ha quedado atrás, pero eso también funcionaría en Estados Unidos. Los de fuera del foco en Estados Unidos también está. La farma, por ejemplo, consumo no cíclico, pues tienes otro defensivo que no ha tenido su mejor año, y ahí podríamos incluir a los Nestlé o alguno de los otros valores, ¿no? Y bueno, pues haciendo una cartera así, que puedes, como tú dices, estamos cerca de máximos, bueno, pues te construyes una cartera algo más defensiva o que pueda tener más recorrido porque ya ha caído. ¿Esto te deja fuera de una SML, que es la tecnológica europea aquí? Pues yo creo que no, porque si tú luego estudias la situación de SML, es casi monopolística, es el único que tiene la tecnología para fabricar todos esos miles de millones de chips que los fabricará cada empresa, pero las máquinas que hacen esos chips solo los fabrica una, que de hecho no tiene más capacidad para fabricar. Pues se puede tener, pero tendrás variaciones en el precio de vez en cuando, ¿no?
Bueno, Ignacio, yo creo que has lanzado una batería de reflexiones, ideas, análisis para los inversores que se van a escuchar encantados tranquilamente este podcast y lo valorarán. Y nada, simplemente pues bueno, darte las gracias y nada, pues hasta aquí otro episodio de En Acción, el podcast del inversor inteligente de Expansión. Gracias a todos por escucharnos una vez más, escuchar este espacio, y os esperamos en esta próxima entrega de un espacio dirigido por Ampalo Polo y realizado por Cristina Rojas.